La lírica hispanoamericana y mexicana. La lírica hispanoamericana comienza por una parte con la lírica oral prehispánica y la poesía renacentista española que estaba en el momento de la conquista de América, y su contexto cultural, político y artístico en la importancia del fenómeno de la colonia. Los poetas novohispanos rara vez le dan importancia a la lírica de los pueblos indígenas, a pesar de las obras de poetas destacados como Nezahualcóyotl. Durante el comienzo de la colonia, la poesía del Nuevo Mundo, como lo llamaban los europeos, América por llegar a un continente desconocido. La lírica conquista de América. La lírica se dividió en dos ramas, la hispánica y la prehispánica. La lírica prehispánica estaba compuesta por poetas que pasaban de generación en generación gracias a la tradición oral, que más tarde fueron impresos en códices y crónicas. La lírica hispanoamericana fue creada por los primeros españoles que llegaron a América. Durante el virreinato del Perú, las primeras manifestaciones líricas que se dieron son algunos romances de origen anónimo, que relatan cómo fue la conquista por parte de Francisco Pizarro. Algunos de los subgéneros literarios más practicados en Perú fueron la satírica. El barroco fue un movimiento artístico que sucedió en España y cuando llegó a América alcanzó su mayor complejidad. En el siglo XVII fue cuando este llega a América y uno de los grandes poetas de la época es Luis de Góngora. El neoclasicismo de Hispanoamérica se dio en una época con grandes cambios, ya que todos llevábamos bajo el dominio de España durante 2 siglos. Primero, se dieron 2 cambios en los virreinatos de lo que ahora es Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Y este nuevo cambio se llamó la Nueva Granada. Otro gran cambio que se dio fue el cambio de virreinato del Río de la Plata, lo que hoy podemos considerar Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. También se empezó a fomentar el estudio de las ciencias naturales, y lo que buscaba el neoclasicismo era buscar la racionalidad, la búsqueda y la difusión del conocimiento. El romanticismo hispanoamericano se dio en el siglo XIX, mismo siglo en el que ocurrió la Revolución Industrial y la invasión del Imperio Napoleónico a España. El romanticismo seguía muchos modelos literarios europeos y de ahí surge la poesía romántica hispanoamericana, que tenía una gran exaltación de sentimientos, subjetivismo, amor apasional y fuerte inclinación nacionalista. Esto fue de larga duración y tenemos generaciones durante 10 décadas de poetas del romanticismo hispanoamericano. El modernismo y el postmodernismo en Hispanoamérica fue la corriente más importante y esto representó la independencia de la literaria de Hispanoamérica. Poesía hispanoamericana del siglo XX. Luego del modernismo surgieron varios movimientos. Ahora ya no seguía la cohesión poética hispanoamericana. Surgió un nuevo movimiento que era la poesía de vanguardia. Rompió con los moldes y esquemas que habían reglado durante los siglos de los poetas. Ahora había una abolición, un lenguaje ilógico, sin rimas, y muchos poetas y movimientos surgieron en el siglo XX y es enorme. Surgieron poetas de Uruguay, Chile, Cuba, Colombia y Perú. Otros poetas hispanoamericanos que sentaron las bases para la llegada de la poesía del siglo XXI. Lírica mexicana. A causa del sincretismo cultural de la cultura indígena e española, surgió el mestizaje. Y gracias a esto, nuestro idioma predominante es el español. Y gracias a esto, muchos poetas escribían en esta lengua. Lírica prehispánica mexicana. México era un sincretismo cultural, entonces había numerosas lenguas. Una de las principales era la náhuatl, que era la lengua de los pueblos aztecas. Estaba integrada de 7 tribus: xochimilcas, chalcas, tecpanecas, acolhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y mexicas. Había cantos y anales dispersos. Había un conjunto de composiciones incluidas en el manuscrito conocido como Cantares Mexicanos. Había himnos recopilados por Bernardino de Sahagún. Había 15 poetas nahuas. Había 4 regiones: la región texcocana, región de México Tenochtitlan, la región poblana tlaxcalteca. Nezahualcóyotl, el rey poeta, fue uno de los primeros poetas en Texcoco, que fue de 1431 a 1472. Texcoco fue la primera ciudad aliada de Tenochtitlan, donde había un centro económico y cultural. Lírica novohispana.
La lírica novohispana está escrita en territorios españoles y traída consigo por los soldados que acompañaban a Hernán Cortés en su aventura colonializada. Una de las obras más destacadas es Túmulo Imperial de 1560 por Francisco Cervantes de Salazar y Las Flores de Varia Poesía en 1567. Algunos autores destacados son Gutiérrez Cetina de 1520 a 1554, Juan de la Cueva y Fernán González de Eslava, que todos eran criollos. El barroco novohispano. El barroco surgió en el siglo XVI como una afirmación de la contrarreforma con la Iglesia Católica. Intentó acercarse al pueblo para afianzar la fe de las personas. Surgió en Francia, Italia, la península ibérica y Alemania. Una de las características de esta corriente es el cultivo de las formas poéticas, la temática preciosista, el manejo especial de la construcción gramatical y el uso exagerado del hiperpatón y el elipsis, el uso del adorno excesivo mediante abundantes figuras retóricas, el empleo de cultismos, neologismos y arcaísmos, la frecuente inclinación a usar citas mitológicas. Neoclasicismo mexicano. El neoclasicismo mexicano retoma las obras de Horacio, Virgilio, Ovidio, Cátulo y Marcial, entre otros. Pronto se constituyeron en un importante crisol de ideas simpatizantes del iluminismo francés y su carga transformada de la sociedad. Aunque en México la poesía continuó su cauce barroco durante los primeros años del siglo XVIII, hacia la tercera década, empezó a asumirse la poesía neoclásica. Uno de los autores destacados jesuitas, como Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero. El guatemalteco educado en México Rafael Landívar, Andrés Cabo, José Agustín de Castro y José Manuel Martínez de Navarrete, quien encabezó el grupo de los poetas de la denominada Arcaída mexicana. El romanticismo mexicano. Durante las décadas del siglo XIX, jugaron con el pensamiento ilustrado, los planeamientos de Montesquieu, Voltaire o Rousseau, mientras que en Europa el romanticismo alcanzó su pleno esplendor. A partir de 1836, en la llamada Academia del Latrán, fundada por José María Lacunza, algunos autores como Juan L. Lacunza, Manuel Tonat Ferrer, Guillermo Prieto, sus tertulias congregaban a los poetas de distintos credos y preferencias, románticos como Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván. Otros escritores mexicanos que surgieron el camino romántico fueron los poetas Manuel Acuña, Manuel M. Flores, Juan de Dios Pesa y Salvador Díaz Mirón. Modernismo mexicano. En México esta corriente literaria convivió con los complicados problemas políticos y armados ocurridos durante el cambio del siglo. Los modernistas mexicanos tuvieron que convivir con la dictadura de Porfirio Díaz y las graves consecuencias de la Revolución de 1910. Hubo dos etapas, la primera de carácter experimental y la segunda ser originales y cosmopolitas. Entre los modernistas mexicanos más destacados encontramos a Salvador Díaz Mirón, Manuel José Otón, Manuel Gutiérrez Nájera, Armando Nervo, Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Enrique González Martínez y Ramón López Velarde. Lírica mexicana del siglo XX. Luego del modernismo y superados los conflictos bélicos de la Revolución, en México se sentaron las bases para la llegada de una nueva poesía, una nueva etapa creada por Ramón López Velarde. Aunque coetáneo en la generación de los contemporáneos, no se le considera parte de dicha corriente. Los poetas integrantes del grupo de los contemporáneos, nombre que recibió de la revista que publicaban sus creaciones en el siglo XX fueron José Gorostiza, Javier Villarruita, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Carlos Pellicer y Elías Nandino. Durante la misma época surgieron los movimientos de vanguardias hispanoamericanos. En México se destacó el estridentismo. Y muchas gracias por escuchar nuestro video. Espero que sigan nuestra página de internet literatura.com. Gracias por escuchar.